Bueno, buenos días. No soy Ricardo Palena Acuña, pero voy a fungir como autoridad de la facultad para dar la bienvenida a este evento que es en honor a la trayectoria del querido Daniel Heyman. Quiero agradecer en particular a Pablo Mira, a Martín Guzmán y a Martín Fisbein, que no sé si está escuchando, ¿no? Pero que está en Boston, ¿no? Entiendo. Porque fueron los que se pusieron al hombro la organización de este evento. Y Saul Kaufman, perdón, también. Y a toda la gente del IEP y de la facultad que ha hecho que todo esto sea posible, ¿no? Con el apoyo del personal administrativo y las autoridades de la facultad que nos cedieron el espacio, la gente de videos, el personal del IEP con las invitaciones, la organización, etcétera. Así que estamos muy contentos. Va a ser 2 días intensos, ¿no? Pero bueno, esperamos que salga todo bien y sin más, yo pasaría la palabra a Martín, que va a hacer una revisión de la trayectoria de Daniel, de nuestro homenajeado. Bueno, buen día. Realmente un gran placer estar aquí y un honor. Es todo lo lindo presentar, abrir esta conferencia celebrando los casi 75 años de Daniel, porque Daniel en realidad nació el 30 de diciembre de 1949, pero como todos sabemos los calendarios académicos que hay que compatibilizar entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, tocó hacer esta celebración un día antes a alguien que es realmente una persona maravillosa, un profesional y un maestro maravilloso que nos ha enseñado tanto. Así que una gran alegría. A ver, Daniel por supuesto tiene una trayectoria que precede con creces al momento que yo lo conocí, que fue el año 2003. No en esta casa, sino en una casa hermana que es la Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de Moneda, Crédito y Bancos. Por supuesto que Daniel había hecho ya una grandísima carrera en el plano académico, en el plano docente, y también había estado por cierto tiempo asesorando en el plano de la política económica. Así que cuando yo lo conocí a Daniel, ya era una persona súper reconocida y generaba toda una expectativa en un grupo de jóvenes en la Universidad de La Plata que Daniel iba a llegar. Fue el primer año de Daniel como profesor titular de la cátedra de Moneda, Crédito y Bancos. Y en La Plata Daniel enseñaba los días sábados de 9 a 13 horas. Te debes acordar bien, Daniel. Llegaba en su auto, tranquilo, siempre con la misma campera, siempre cuando hacía frío, ¿no? Siempre con la misma camisa celeste oscura como la que ahora tenés puesta. Sin nada, así. Y escribía, no sé, 20, 30 pizarrones, arrancando con las restricciones de presupuesto, las ponía de una manera, las daba vuelta. Y en aquellos que eran muchos que realmente tenían ganas de aprender, y un momento del país muy particular, 2003, ya apenas después de la crisis económica, generó algo realmente muy especial. Empezó a marcar una escuela y Daniel además siempre trae a todo el mundo a la UBA también, ¿no? Entonces abrió las puertas de mucha gente a este lugar que venían como oyentes a cursar una materia, tópicos de macroeconomía, lunes y jueves a las 9 de la mañana. Yo venía, tomaba el tren La Plata Constitución, 1 hora y media tardaba por entonces, en Constitución el subte, hacía combinación con la línea D bajando acá en Facultad de Medicina, y Daniel siempre en horario ahí te encontrabas en la puerta y te llevaba por los laberintos. Creo que llevó 3 o 4 veces a aprender el camino al aula. Para quien no es de acá, este es un lugar que impone y un poco genera algo. Pero bueno, Daniel siempre se mostró como, nos mostró la importancia de hacer introspección para entender fenómenos. Él nunca lo vi escribir por escribir. Buen día, ¿me escucha bien? Sí, pero ponete mudo, por favor. Una constante búsqueda. ¿Hola? Sí, estamos en el medio de la presentación. Si podés, ponete mudo.
¿O podés mutear a todos? Una constante búsqueda por entender el funcionamiento del sistema económico, entender fenómenos y también con un efecto práctico de poder ayudar, digo como comunidad, ¿no? a influir en el curso de esos fenómenos. O sea, yo siempre noté en eso en Daniel, una vocación no solamente de entender por entender en sí, sino entender por darle forma a una realidad. Y eso ha sido para mí una constante en todos los órdenes de la vida, desde el lado de Daniel. Esta tarde yo voy a tener la oportunidad de presentar una segunda vez y me voy a referir más a los contenidos, pero Daniel desde entrada te planteaba el marco que para mí es fundamental. Yo creo que uno entiende el 70-80% del funcionamiento de un sistema económico entendiendo realmente cómo funcionan las restricciones de presupuesto, algo tan importante además en nuestro país, ¿no? Y aparecía una dimensión que era la dimensión intertemporal y hacía un hincapié en eso todo el tiempo, y a partir de allí el fenómeno de coordinación en un contexto en el cual hay contratos, ¿sí? Hay contratos que no tienen por qué cumplirse, deberían en condiciones normales cumplirse, pero uno formula hoy una promesa de pago en base a una expectativa, y esta interacción entre decisiones que tienen una dimensión intertemporal y expectativas era absolutamente clave, y es realmente clave, está en el centro de entender el funcionamiento de una macroeconomía. Y Daniel, la verdad, es la persona más profunda que conocí en mi vida para entender el funcionamiento de una macroeconomía. Yo me acuerdo que en el año 2008, en la escuela de verano de la Universidad de Trento, que organizaba Axel de Honfleur, un gran maestro también para muchos y para Daniel. Realmente creo que no se puede entender la carrera de Daniel también si la separamos de su relación con Axel. Todavía no me pongas todo eso. No me hagas trampa. Sacame las fotos. Listo. Yo las paso. No, tenés que ir a... Sí, tranquilo. No, me tenés que sacar la foto. Sí. Yo en el año 2008 estaba queriendo empezar el doctorado en economía, o el año anterior, en el 2007, y le pido consejo a Axel de Honfleur sobre en dónde seguir el doctorado. Y él piensa y me dice, I think Daniel is the best guy. He understands macroeconomics more than me. ¿Sí? Pienso que Daniel es el mejor de todos, entiende macroeconomía mejor que yo. Y después me siguió explicando por qué era así. Después, yo con Daniel seguí toda una carrera, pero fui a estudiar el doctorado en la Universidad de Brown. Pero realmente, Daniel, nos has enseñado tanto sobre el funcionamiento de los sistemas económicos en general y de la macro en particular. Cuando Daniel definía el concepto de expectativas racionales, que muchos en estas aulas lo habrán aprendido directamente de él, y hablaba de la verdadera distribuciones de probabilidades de las variables que son relevantes para la toma de decisiones, y le agarraba como una alergia, ¿viste? Como así, que esa expresión que tantos han visto. Su rol trascendía el aula. En particular en La Plata, y por eso yo quería mostrar alguna foto, había un clásico, que era el café de los sábados. Sábado de 9 a 13 dando clase, en la mitad de la clase cruzábamos, esto después, ¿no? Porque yo después pasé a ser ayudante de cátedra de Daniel, pero lo hizo siempre, con quien fueran a escuchar su clase. Nos cruzábamos un café y era, no sé, media hora, ahí lo veo a Pedro Losey también, que ha participado de varios cafés de los sábados, media hora de estar ahí pensando juntos, reflexionando juntos, con una generosidad que no se encuentra, y ojalá que realmente nos la contagie a la mayor cantidad de gente posible. Y eso era un empoderamiento enorme. Imagínense chicos, chicas, jóvenes, que por ahí muchos primera generación de universitarios, que no tenían acceso a eso. De pronto Daniel, con toda su sabiduría, toda su trayectoria, de forma totalmente llana, de igual a igual, poniéndose a pensar con uno. Así él ha empoderado a muchísima gente, y bueno, es parte de lo que sos, Daniel, y de lo que esperamos que siga siendo. Había otro clásico, que también muchos en esta sala, vos Andrés también has participado,
eran los almuerzos en la biblioteca, es el restaurante, ¿ya sigue existiendo la biblioteca? Que estaba cruzando la plaza frente a la CEPAL también. O uno se tomaba el colectivo o el tren o el que estaba por acá, horas de discusión de la teoría económica, de la Argentina, de todo, de fútbol también, ¿no? Sobre todo los buenos tiempos de River o a veces los malos, y de la selección, que hemos visto de todo. También podemos medir la vida en mundiales, decía alguien. Pero bueno, Daniel abrió muchísimas puertas a mucha gente, escribió papers que nos han enseñado mucho. Bueno, un libro que es muy famoso, High Inflation, con Axel de Honeywood. Yo tuve el placer de escribir algunos papers con Daniel. Uno que Daniel tiene una humildad impresionante, pero yo creo que también sos consciente de tu enorme sabiduría y capacidad, y eso es algo muy lindo, porque creo que vale también para hacer bien. Uno de nuestros papers estábamos escribiendo, no me acuerdo si eran las conclusiones, estábamos iterando ahí, había 2 párrafos, uno lo habías escrito vos y el otro yo, y Daniel los relee y dice, mira uno y dice, este más o menos, no, este otro está muy bien, el que está muy bien es el que habías escrito vos, Daniel, el otro es el que había escrito yo. Pero bueno, realmente nos has dejado muchísimo, y espero que nos sigas dejando tanto. Vos sabés, Daniel, que muchísimos te queremos muchísimo por todo lo que sos. Y hay algo que a mí me ha quedado muy presente, que vos siempre decías, que en los tiempos de hoy, con la forma en que se comunica, es muy difícil cumplirlo, pero siempre vale tomarse 2-3 segundos de más para hacerte caso. Que vos siempre decías, lo cortés no quita lo valiente. Y me parece que es un legado también muy importante en cualquier tiempo, pero especialmente hoy hacer caso a eso. Así que bueno, gracias por todo, Daniel. Esperamos celebrar junto a vos estos 2 días. Esperamos también que estés bien de salud para poder seguir disfrutando de todo esto, viviendo una vida en comunidad como la que venís viviendo. Que esté muy bien Cristina, que estén muy bien tus hijos. Y bueno, un abrazo de corazón. Muchas gracias. Me faltó mostrar algo para cerrar. Que yo quería tener el control de esto, pero acá... que era... A ver... Acá es la postal del Café de Moneda, Crédito y Bancos en la Universidad de La Plata. Este era un clásico. Calle 6 y 47. Este café hace muy poquito cerró, así que ya nos hemos mudado a otro. Después este era otro clásico, esta mesa. ¿Nico Garrido está acá? No lo veo, venía, pero no lo veo ahora. Con Axel, con Nico Garrido acá cruzando, no sé si te acordás, Daniel, cruzando de Salta a Chile, a Atacama, por el desierto de Atacama, también, año 2012. Pensando todo el tiempo la economía, escribiendo cosas. Y este es otro clásico, un lugar también que en la vida de Daniel ocupó un espacio muy importante, que es Trento, también el mismo equipo, con Axel y con Nico Garrido. Bueno, parte de lo que ha sido nuestra vida. Bueno, nuevamente un muy fuerte abrazo, Daniel, querido. Ahora tenemos a Pablo Sanguinetti, ¿no? Pero de manera virtual. Hola a todos, quiero empezar felicitando a Daniel, mi querido amigo y colega, por su próximo cumpleaños. Para mí es un honor participar a través de este corto video de este evento de celebración de su trayectoria académica y profesional. Por ello quiero agradecer también a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en especial a Pablo y a Saúl por la invitación. Quisiera comenzar contándoles brevemente cómo conocí a Daniel para luego describir mi experiencia de colaboración con él. Bueno, a punto de terminar mi grado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata,
estaba decidiendo dónde realizar mis estudios de maestría y pedí consejo a algunos profes allí, y entre ellos Ricardo López Murphy fue muy enfático en mencionarme a un tal Daniel Heyman, que había completado su doctorado en UCLA recientemente y estaba enseñando en el Instituto Torcuato Di Tella. Según sus palabras, Daniel era un economista muy talentoso, que había estudiado junto a Axel Jongenfeld y representaba una visión post-keynesiana de la macro actualizada y novedosa. De todas formas, el profe era un poquito exótico porque, aparte de ser economista, era físico. Entonces no dudé en hacer mi maestría en el instituto. Estaba la alternativa de ir al SEMA, pero era un poquito Chicago Boys para mis preferencias sobre la macro. Bueno, también Daniel me dio clases en UCLA cuando fui a hacer mi doctorado. Él tenía allí una posición de profesor visitante. Entonces, como consecuencia de compartir estos cursos y mi creciente interés por esta agenda macro que Daniel estaba persiguiendo junto con Axel Jongenfeld, comenzamos a colaborar en varios trabajos que los podemos clasificar en dos grandes temas donde Daniel hizo grandes contribuciones, ¿no? Primero, los desafíos de los planes de estabilización en países con alta inflación, donde por supuesto el caso de Argentina ocupaba un lugar muy importante. Y un segundo tema tenía que ver con el enfoque alternativo a la visión de expectativas racionales sobre los ciclos económicos y las crisis macroeconómicas que producen fuertes recesiones, crisis de deuda, de balance de pagos y crisis financieras. Con respecto al desafío que implicaba diseñar y poner en práctica programas exitosos de estabilización en economías con alta inflación, recuerdo el trabajo que hicimos cuyo título era Fiscal Inconsistencies and High Inflation, inconsistencias fiscales y alta inflación. En ese paper tratamos de desarrollar un modelo que tenía por objetivo explicar por qué las economías con alta inflación podían converger a un mal equilibrio, entre comillas, con un nivel de gasto público real y déficit de inflación que se situaba, digamos, a la derecha de lo que podemos considerar la curva de Laffer, que describe la relación entre recaudación de impuestos inflacionario y tasa de inflación. El determinante crítico de este equilibrio es una fuerte discrepancia o inconsistencia entre la capacidad de recaudar impuestos y la demanda por gasto público. El modelo que hacíamos mostraba que la relación entre déficit fiscal observado e inflación no es lineal, como todos sabemos, y en un contexto donde la experiencia de alta inflación ya está muy arraigada en los agentes económicos y entonces estos pueden predecir con cierta precisión la inflación esperada, la demanda por aumentos de gasto público, vía conflictos sociales, lobby, etc., afecta a estas expectativas, ¿no? Haciendo caer la demanda por dinero y convalidando estas mayores tasas esperadas de inflación, ¿no? Por supuesto que esto reduce la recaudación por impuesto inflacionario y la mayor inflación reduce también el gasto real y el déficit observado, consistente con la menor recaudación de impuestos inflacionarios. En esta circunstancia, la economía se ubica entonces en un equilibrio del lado malo, digamos, el lado derecho de la curva de Laffer, ¿no? Y en ese contexto, solo reformas de tipo permanentes y creíbles que hacen bajar esa presión por mayor gasto y déficit tienen la capacidad de hacer transitar la economía a un equilibrio de baja inflación, ¿no? Este modelito tan sencillo era una forma de mostrar la preocupación de Daniel, y por supuesto que yo compartía y comparto, en la idea de que los programas de estabilización deben complementar las estrategias de desinflación con medidas fiscales que las hagan sostenibles, ¿no? Definitivamente son cuestiones que hoy tienen mucha relevancia en Argentina, ¿no? El segundo tema que mencioné, sobre el cual también colaboré con Daniel, se refiere, como dije, a entender los ciclos económicos y las recurrentes crisis macroeconómicas a las que están sujetas las economías en desarrollo, y América Latina en particular. En este caso, el problema no era solo de malas políticas fiscales del gobierno, sino también de posibles inconsistencias en el comportamiento del sector privado. Aquí lo que queríamos decir es que no es fácil e intuitivo explicar grandes recesiones, crisis de endeudamiento y el comportamiento procíclico del sistema financiero, utilizando la hipótesis de expectativas racionales, donde los agentes derivan sus expectativas de variables reales a partir de conocer la distribución de estas variables en el equilibrio, ¿no?
en este caso claramente no cometen errores en la formulación de estas percepciones, ¿no? Pero claro, esto parece no muy intuitivo asumirlo cuando hay economías que están sujetas a importantes reformas económicas, cambios en su configuración estructural o presencia de importantes cambios tecnológicos, ¿no? En todo caso, nuestra visión era que el equilibrio de expectativas racionales en este tipo de ambientes es un punto más de llegada a partir de un proceso de aprendizaje sobre la dinámica de estas variables fundamentales de la economía, ¿no? En esta transición a ese equilibrio de largo plazo puede haber desvíos en las percepciones sobre la riqueza, el ingreso real, que pueden afectar entonces las decisiones de gasto, que luego podrían revertirse en forma muy abrupta cuando el verdadero nivel de estas variables es revelado. Sobre esta temática tuve la oportunidad de trabajar en un par de papers, en un primer paper titulado Business Cycle from Misperceived Trends, y después el segundo paper, Learning About Trends, Spending and Credit Fluctuation in Open Economies. Entonces, como mencioné, estos trabajos, los agentes tienen que aprender sobre el valor futuro, nuevo y futuro de variables de largo plazo de la economía real, a partir de que estas economías sufren shocks o reformas importantes, ¿no? La presencia de externalidades pecuniarias en el corto plazo, por ejemplo, cuando tenemos expectativas sobreoptimistas sobre el crecimiento futuro de productividad, pueden causar aumentos en la demanda agregada y producción que en parte convalidan, digamos, estas creencias iniciales, ¿no? Por lo cual estas predicciones, digamos, erróneas no se corrigen rápidamente. Asimismo, si uno considera que hay un sector financiero que también se comporta en forma procíclica, también siendo consistente con la expectativa de los agentes, claramente esto lo que hace es magnificar la crisis, porque, digamos, se acumulan deudas, tanto domésticas como externas, que después no son sostenibles. Todo esto se produce como consecuencia entonces de que los tomadores de decisión actúan bajo información imperfecta y deben aprender bajo un mecanismo recursivo sobre los parámetros fundamentales de la economía. Esta literatura no fue mainstream en macro, digamos, había discusiones, etcétera, pero no fue mainstream, pero creo que constituía un intento interesante, ¿no?, de entender algunas crisis recurrentes en países de América Latina y otras regiones sujetas a cambios estructurales en su proceso de desarrollo, ¿no? Combina el análisis de cuestiones macroeconómicas de corto plazo y la relaciona con aspectos del desarrollo mediano y largo plazo en estas economías y que refleja el interés de Daniel y mío en combinar ambas temáticas, la macro y los problemas de desarrollo, ¿no? Déjenme terminar diciendo que estas colaboraciones con Daniel han sido para mí una experiencia sumamente enriquecedora. Él ha sido y sigue siendo mi maestro con mayúsculas, como creo que ha pasado con muchos de los que hoy también participan de esta reunión. Pero no solo he disfrutado del trabajo intelectual con Daniel, también contar con su amistad a lo largo de todos estos años ha sido un regalo, la verdad. Así que gracias a todos por esta oportunidad de compartir estas reflexiones, y a Daniel de nuevo, feliz cumple por adelantado. Hola a todos, quiero empezar felicitando a Daniel, mi querido. Bueno, con una puntualidad indigna de esta universidad, dejamos paso al segundo panel. Cuando vos digas, Pablo. Sí, sí. Me quedo acá yo también. Dale. Haceme compañía. Dale. Estamos esperando que se vuelva a conectar Jorge Katz, que es nuestro primer
Mientras, si te expositor. parece, ocupo el tiempo con alguna Adelante, pequeña por favor. anécdota. Quizá acá no me conocen muchos, yo conozco a varios de ustedes. No soy una persona full time de la UBA, sino que acá he dado cursos de doctorado y durante un tiempo una materia de grado. Pero mi relación con Daniel viene de algo que quizá no todos conocen, que es su interés por la filosofía y la epistemología. Yo me dedico a filosofía de la economía y he encontrado en Daniel un interlocutor valiosísimo, porque es un economista con verdaderos intereses filosóficos, bien profundos, bien que va a la médula. Hemos hablado durante muchas horas sobre el papel de la incertidumbre y cómo la incertidumbre debería estar desde el comienzo, desde digamos, lo más íntimo de la economía. Daniel, tengo la experiencia de haber escrito un libro sobre el pensamiento filosófico de Keynes, que Daniel me lo leyó hoja por hoja, recuerdo una tarde entera comentándomelo y después escribiendo el prólogo. Fue una tarde fantástica donde disfruté enormemente de todo lo que me fue sugiriendo. Y después otro detalle, ¿no? La humildad de Daniel, ¿no? Que hemos escrito juntos varios papers, 3, recuerdo. En uno de ellos él quería ser, había un tercer autor, él quería ser el último autor. Digamos, habitualmente en economía es el orden alfabético, pero entonces el argumento fue, bueno, vamos a hacer un orden alfabético inverso. Y entonces quedamos el más joven como primer autor, Daniel quedó en el medio y yo quedé al final. Pero bueno, la disposición de Daniel era decir, bueno, yo quiero figurar lo menos posible, ¿no? Y sin embargo, en ese paper había tenido una participación absolutamente relevante, ¿no? Así que, bueno, nada, estas dos anécdotas mientras que se conectan la persona, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Estamos, si me esperan 2 minutos, porque el problema que tenemos es que la gente de Zoom está presente, pero no nos escuchan. De hecho, yo estoy hablando ahora y no saben. Lo que podemos hacer en todo caso es mandarle un mensaje por chat, a ver si Jorge Katz está todavía. Salió. ¿Cómo? Sí, se escucha esto, ¿no? Creo que ahí tenemos. ¿Ahora sí? A ver. Hola. Jorge Katz, no sé si... ¿me escuchan? A ver, Nicolás de Petri, por ejemplo. Nicolás, ¿me estás escuchando? No sé si hace. Desmutealo, por la duda. Dale. ¿Podés? Sí. Hola, te escucho, sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora está entrando Jorge Katz y vamos a empezar, ahora que nos escuchan desde otros países. Un segundo, disculpen la molestia y enseguida comienza Jorge. No tengo ningún chiste. ¿Podés compartirle la presentación a Jorge? Sí, ahora cuando... Ahora ingresa y... Como quiera, porque él la puede... Sí. Cuando se la pase hace... Un segundo. Vamos a mandar mientras para acá. Y en cuanto aparezca... Bueno, voy anunciando que el tema de Jorge Katz es inteligencia artificial y exclusión social. Adelante, Jorge, si estás, desmuteate nomás y te escuchamos. Ahora compartimos tu presentación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Jorge. Bueno, Buenos días. ¿Y está mi presentación allí? Un segundito. La máquina va un poco lenta. Bueno, te cuento de todos modos que tenés 20 minutos y yo cuando falten
5 minutos voy a hacerte una pequeña interrupción para recordártelo. Y después Sí, encantado, no tengo problema con eso. La única pregunta que tengo es si están compartiendo mi presentación desde acá. Si querés, para ser más rápido, compartí la voz, porque la máquina acá es un poco lenta y va a tardar. ¿Te parece bien? Gracias. Yo la he mandado. Sí, pero... No sé si les ha llegado. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí está? Sí, Se ve. Ok, entonces podemos empezar. Adelante, entonces. Gracias. Bueno, comienzo con un agradecimiento a Saúl a Pablo por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy a la mañana, más allá de que no puedo verlos. Me encantaría verlos y reactualizar la mirada de cada uno de nosotros. Pero agradezco la invitación. También es un placer poder abrir este seminario o continuar este seminario un poco festejando la historia y la vida de Daniel. Es decir, siempre he tenido un enorme cariño y una enorme admiración por lo que ha hecho Daniel profesionalmente y además como persona. Es decir, Daniel es alguien transparente, sin segundas agendas, y realmente es un gusto interactuar con él. Siempre lo ha sido a través de los muchos años que hemos estado en contacto. Además hay un elemento interesante que quizá yo debería reconocer a esta altura de mi vida, que ya son muchos años. Es que siempre ha tenido un poco de envidia de lo de Daniel, porque él maneja un aparato matemático y un aparato algorítmico que yo no manejo. Y eso siempre me ha dado una perspectiva, hasta muy recientemente, de que el sendero de avance académico de Daniel estaba fundamentado en principios mucho más sólidos, mucho más contundentes que los míos, por venir de la física y de la matemática. En los últimos años de verdad he empezado a perder un poco esta sensación, y me he alejado un poco de esta idea, y esto es algo que yo quisiera abrir con ustedes hoy en la conversación. Es decir, en la medida en que nuestra disciplina y el mundo en general va transitando hacia el mundo de la inteligencia artificial generativa, y van cambiando significativamente las maneras de transmitir la información y de compartir la información con la gente. También creo que se abren preguntas muy interesantes de cómo enseñamos esta disciplina, qué es lo que enseñamos. Y en este sentido, me gustaría también entonces que la reunión trajera preguntas como para debatir con todos ustedes en este sentido. Yo, en realidad, como todos ustedes saben, empecé esta disciplina en un plano muy neoclásico, es decir, donde la teoría del crecimiento estaba muy determinada por los aportes de Robert Solow en los 60, y como una mirada top-down, desde lo macro, donde el residuo era esencialmente la mirada que teníamos sobre la narrativa del crecimiento económico. El gráfico que les estoy mostrando en este momento es típico de esa narrativa dominante, donde la PTF agregada de la economía el dato que les estoy mostrando es un dato chileno, es un cálculo mío, pero de todas maneras, si ustedes miran los trabajos de Ariel Korenberg en la Argentina, o de gente en México, de gente en Colombia, o de gente en Brasil, van a tener datos muy parecidos. Es decir, que el residuo de Solow ha desaparecido prácticamente en el último periodo, y estamos hablando de economías que están prácticamente en este marco narrativo, prácticamente estancadas. En realidad, ese es un escenario que a mí me ha crecientemente resultado incómodo para entender la realidad, particularmente la Argentina, pero no solo la Argentina, sino la de otros países de América Latina.
Es decir, yo creo que hay una narrativa alternativa a la narrativa de Solow del residuo, que es la que nos ofrecen Metcalfe, Stanley Metcalfe en el Cambridge Journal of Economics o Lito Hallberger en el American Economic Review, que es una narrativa micro-macro. Es decir, ellos no arrancan de lo agregado de la economía, sino que arrancan de las firmas. Y quiero presentarles esta alternativa donde les voy a leer lo que dice porque simplemente es clarísimo. Lo macro es una resultante del wide diversity of productivity growth across different industries and the ever-present element of structural change over time. Lo macro es un reflejo de lo que está pasando en lo micro. Y el párrafo de Metcalfe, que es del Cambridge Journal of Economics, dice: "The origin of restless capitalism lies in its unlimited capacity to generate new knowledge and new behavior from within", es decir, desde abajo. "And it is this propensity for endogenous variation that makes it so dynamic and versatile, sufficiently so that economies may be completely transformed in structure over relatively short periods of historical time. Growth is not simply the result of macro calculations within known circumstances, but of human imagination and search for novelty and competitive advantages. Economic growth is an autocatalytic process in which change begets change." La mirada de Hallberger es sumamente interesante. El artículo de él del American Economic Review del 98, él hace un similar muy interesante entre hongos y levadura, y dice, el modelo neoclásico lo que nos propone es una lectura tipo levadura, donde todo se va inflando paralelamente cuando la economía crece. Es como si infláramos un globo y las partes componentes del globo van creciendo proporcionalmente todas en el marco de una relación de equilibrio. Él dice, en realidad la historia no nos muestra un panorama de ese tipo. La historia nos muestra un escenario, y lo llama hongos, donde van surgiendo actividades en un determinado espacio donde estoy cultivando hongos, independientemente unas de las otras en distintos momentos y de distinta manera. Y entonces hace un paper muy interesante diciendo la historia es más hongos que levadura, criticando la mirada neoclásica del crecimiento en equilibrio. Desde esa perspectiva es que contemporáneamente yo empecé a tomar distancia con ese mundo de la PTF agregada, de la narrativa a la Solow, y toda la mirada contemporánea sobre el estancamiento de nuestras economías, a mí me empieza a resultar un poco extraña a la realidad. Es decir, yo creo que vivimos en economías que son sumamente heterogéneas, donde hay un núcleo de la sociedad que está avanzando hacia la modernidad y hacia el diálogo con la frontera tecnológica internacional, mientras que hay otro núcleo de la sociedad que está absolutamente estancado y que está perdiendo terreno relativo constantemente. Es decir, que más que tener una TPF promedio estancada, que es la lectura convencional que está haciendo la narrativa neoclásica hoy en toda América Latina, yo diría que los países conviven con dos escenarios sumamente distintos. Un escenario dinámico, moderno, que dialoga con el mundo y cuya productividad está aumentando y se va internacionalizando, y un escenario estancado con productividad mucho más baja y con pérdida relativa de participación a través del tiempo. Yo lo dibujo, y esto ya lo presenté con ustedes en alguna reunión que estuve en la UBA hace algún tiempo, como que en realidad la Argentina es un país donde conviven cuatro economías muy distintas. Una economía moderna, que no puede ser mucho más del 20%, o quizá un poquito más del producto, donde el diálogo con el escenario internacional es sumamente fluido. Es una economía donde fluye el joint venture, donde efectivamente estoy transitando hacia lo biológico digital, estoy transitando hacia lo energético, y efectivamente en ese mundo el crecimiento no puede ser disimulado, ahí hay crecimiento.
Sin embargo, hay un país viejo que está 20 o 30 años atrasado en materia de productividad, que efectivamente no está haciendo la transición hacia el mundo del 4.0, sino que al revés está involucionando, está abandonando el mercado y está yendo hacia la informalidad. Hay un tercer mundo, que es el de los recursos naturales, con un fuerte componente ecológico y de impacto medioambiental, y hay un cuarto mundo que es excluido, que dramáticamente ha crecido en las últimas décadas, hasta convertirse hoy en uno de los dramas importantes de la sociedad argentina. Yo represento ese escenario de esta manera. El país moderno incluye las industrias digitales, la bioeconomía, la electromovilidad, las energías renovables, medicamentos y equipos médicos, etcétera, donde efectivamente Argentina dialoga con el escenario internacional y gradualmente va transitando hacia un marco tecnológico cercano a la frontera mundial. Luego está el país de los recursos naturales, donde tengo minería, litio, hidrógeno verde, las energías renovables, el petróleo y el gas, los alimentos, donde efectivamente hay parte de esto que es un país moderno, también hay parte de esto que es un país de subsistencia, donde todavía en los sectores agrícolas o en los sectores energéticos o incluso en la explotación de gas y petróleo, el rezago tecnológico es significativo. Hay un tercer país que es el país rezagado, que es textiles, calzado, máquina, herramienta, bienes de capital, donde efectivamente el país está como 20 o 30 años detrás de la frontera técnica internacional. Este mundo no ha avanzado más allá de 2.0 y escasamente ha transitado hacia la digitalización de procesos. Y hay finalmente un cuarto país, que es el país excluido, que ha crecido fuertemente en los últimos tiempos, que no tiene infraestructura suficiente en la entrega de agua potable, de servicios sanitarios, de atención primaria de salud, de servicios de educación de calidad, que no tiene conectividad digital, etc. Recording in progress. Entiendo que la narrativa macro tradicional, la de la PTF, tiene escasa capacidad de hacernos entender este grado enorme de heterogeneidad que prevalece en la sociedad argentina. Y hablamos de estancamiento cuando en realidad, de la productividad me refiero, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un fenómeno de creciente heterogeneidad estructural, donde el sector moderno de la economía, incluido allí el país de los recursos naturales, está avanzando hacia integrarse en la economía mundial, mientras que el país rezagado y el país excluido van perdiendo terreno relativo. He aquí mi creciente desilusión con la narrativa prevalente neoclásica, que me habla de un estancamiento de la economía sin comprender la heterogeneidad estructural sobre la que está sentado la matriz productiva. En este plano es que yo he encontrado en la literatura tipo Harberger o de los hongos y levadura, o en la literatura tipo Stanley Metcalf en el Cambridge Journal of Economics, un modelo desde lo micro hacia arriba de reconstrucción de qué es la productividad agregada de la economía, más que el modelo a la Solow, arrancando de los datos macro y dejándome un residuo sin explicación por la vía de la acumulación de capital o la entrada de mano de obra. Ese modelo predominante, que es el que aún hoy se discute en los escenarios de política pública en muchos lugares de América Latina, olvida esta heterogeneidad estructural sobre la que estamos sentados y olvida también el tema de que cada uno de esos países requiere un marco de instituciones, de políticas públicas y de intervenciones totalmente distinto. En el país moderno, donde crece el venture capital, donde avanza en la digitalización de procesos
y donde la interacción ocurre en redes, hay una demanda por reglas de baja incertidumbre, estabilidad macro, normas adecuadas de propiedad industrial, recursos financieros para escalar proyectos, etc. En el país rezagado, el mundo es totalmente distinto. Las firmas están involucionando hacia la informalidad, muchas están dejando el mercado y se están transformando más en ensambladoras de partes y componentes importadas. Son firmas que no pueden enfrentar la competencia asiática y que de verdad necesitarían un tratamiento particular, institucional y de políticas públicas para recuperar productividad y competitividad. Esto es bastante distinto del país moderno que se internacionaliza y que avanza hacia la frontera técnica internacional. En el país de los recursos naturales, el mundo es totalmente distinto. Hay poca comprensión de la capacidad de carga de los recursos y no hay tal cosa como una función de producción internacional. La capacidad de producción es localidad específica. El deterioro de las leyes del mineral de cada rajo minero o la calidad aeróbica de cada centro de cultivo de acuicultura o los procesos de producción agrícola en distintas zonas afectadas por inundaciones o desertificación requiere intervenciones específicas y no genéricas, pero no hay estudios detallados sobre estos temas, falta mucha investigación localizada del comportamiento del recurso y esta es una tarea en la cual las agencias públicas tipo CONICET, INTA o INTI y las universidades regionales deberían generar estudios de impacto ambiental y comprensión de la capacidad de carga para poder de verdad hacer un manejo adecuado del uso del recurso. Pero aquí aparecen muchos otros temas. Aparece el tema de la Eleanor Armstrong, el uso de bienes compartidos y los rasgos que tienen los modelos de comportamiento cuando hay oportunismo y cuando no hay cooperación. Este es un mundo bastante distinto al mundo de la Argentina moderna que se está internacionalizando, y aquí se requieren formas bastante específicas de tratar los temas de el riesgo ex ante y el riesgo ex post que enfrentan los ámbitos que explotan recursos naturales. Por lo general, las agencias regulatorias aprenden ex post tras las crisis, cosas que nosotros hemos investigado y comprendido muy a fondo examinando los temas de la acuicultura chilena, donde efectivamente antes de que ocurrieran las crisis del ISA que ocurrieron, de la enfermedad inmunológica que ocurrió en el 2008, las agencias regulatorias tenían escasísima capacidad de entender lo que era el manejo del recurso. Hoy en día todas las agencias regulatorias operan en tiempo real y controlando digitalmente todos los centros de cultivo y conocen ex ante el riesgo que tiene cada centro de cultivo de caer en un escenario de crisis sanitaria. Entonces, hoy las empresas están obligadas a pedir permiso ex ante de siembra antes de que la autoridad pública, que hoy puede regular ex ante, les dé el permiso para la cantidad de siembra que pueden sembrar. Esto implica que en el mundo de los recursos naturales hay un extenso camino que recorrer, entendiendo la naturaleza, localidad específica del recurso y desarrollando capacidades en las agencias regulatorias para poder efectivamente disciplinar el uso adecuado del recurso. Y finalmente me queda lo del sector excluido de la sociedad, que en el caso argentino ha adquirido dimensiones dramáticas, donde efectivamente no puedo pensar en analogías de mercado para relacionarme con la extrema pobreza y con la exclusión social. Aquí son bienes meritorios como agua potable, infraestructura de servicio de saneamiento ambiental, atención primaria de la salud, vivienda, etcétera,
y donde en los últimos años ha avanzado tremendamente el impacto del narco y del estrago que esto está produciendo en las poblaciones marginadas. Efectivamente, esta es una economía que no entendemos, donde los economistas necesariamente tienen que trabajar muy cercanos a antropólogos, a sociólogos y a otras disciplinas, ya que la narrativa nuestra de relaciones de mercado es una narrativa muy poco comprendida en este ámbito de la sociedad. En todo esto hay que trabajar a nivel local, hay que trabajar a nivel municipal, a nivel de los centros de atención comunitaria, etcétera, lo cual implica construcción de nuevas capacidades en lo microsocial y nuevas formas de gestión comunitaria de los recursos. Todo esto que les estoy diciendo me ha llevado a pensar que, como ustedes saben, yo vengo de haber trabajado mucho al principio con el modelo tradicional del residuo de Solow, pero al tratar de bajar a la realidad argentina y de tratar de comprender qué es lo que nuestra disciplina tiene para transmitirle a la sociedad, crecientemente ese modelo me ha resultado poco útil para dialogar con gente a nivel de planta. A mi vuelta del doctorado, una de las cosas que intenté fue visitar fábricas, y cada vez me fui dando más cuenta de que la metáfora neoclásica que yo traía de mis supervisiones con Higgs me llevaba muy lejos de lo que del lenguaje con que los ingenieros miraban estos problemas. De verdad, allí hay una brecha cognitiva enorme entre nuestra disciplina y cómo los ingenieros y los organizadores de la producción miran qué es una planta. Nuestra idea de la planta como una función de producción en la cual hay que elegir una técnica que optimiza es un lenguaje que no lo comprenden al nivel de las firmas particulares. No voy a ir mucho más, porque lo que quería decir acá es que esta mirada de crítica a lo que sería la teoría dominante hoy, que es todavía la teoría del residuo y la teoría a la Solow, tiene alternativas de ser miradas desde una perspectiva desde lo micro hacia lo macro, cómo se van transformando las unidades productivas y los sectores, y el peso relativo de los sectores dentro de la matriz productiva. Esto es lo que surge con mucha claridad en los papers de Harberger y de Stanley Metcalf que les mencioné al principio. Ese tipo de ejercicio no se ha intentado mucho en el escenario argentino. De alguna manera, la pregunta que hoy me estoy haciendo y con la cual voy a ir cerrando la presentación es, en esta transición que está ocurriendo en la humanidad hacia la inteligencia artificial generativa, donde la agencia humana de alguna manera parece ir perdiendo terreno respecto a la vertiginosa evolución que tiene la frontera digital, tratando de entender un mundo tan heterogéneo como este mundo que brevemente traté de describirles, qué es lo que nosotros, como profesores de economía en nuestras facultades, tenemos no obligación, pero por lo menos la necesidad de llevar a nuestras salas de clase, tratando de hacerles entender a la gente que no solo es la narrativa neoclásica predominante, insuficiente para entender el comportamiento de nuestros países, sino que además estamos avanzando hacia un mundo de inteligencia artificial generativa, donde los marcos regulatorios son sumamente frágiles y donde las posibilidades de que la agencia humana vaya perdiendo terreno relativo frente a la evolución vertiginosa de lo digital, nos ponga a poco tiempo de hoy, yo diría en décadas, en un escenario donde los algoritmos con un proceso autocatalítico dominen de alguna manera fuerte el escenario de comportamiento. ¿Qué es de esto lo que hay que enseñar en nuestros cursos de economía
a los alumnos que hoy llegan, que van a vivir en ese mundo. Y lo mismo me pasa con el tema del cambio climático. Es decir, así como este es un viejo tema que Georgescu Grenscu, Roentgen, iluminó muchos años atrás, arrancando de la termodinámica y de la segunda ley de la termodinámica y de la entropía, todavía hoy es un tema candente porque crecientemente estamos moviéndonos hacia un escenario de insustentabilidad ambiental. El cambio que está ocurriendo en generación de energía eólica o generación de energía por procesos de eólicos o solares, va a cambiar dramáticamente estas cuestiones, pero esencialmente estos son temas que todavía no están, por lo menos desde la perspectiva en que yo estoy viendo esto en nuestra universidad acá en Santiago, todavía no son parte de los currículums que se están enseñando en nuestras universidades. Entonces, mi homenaje a Daniel cierra de esta manera, cierra diciendo, nos criamos juntos en un mundo donde hubo una cierta interpretación prioritaria de equilibrio en la economía, pero eso ha ido perdiendo terreno gradualmente frente a la aparición de nuevas cuestiones, como son esto de la inteligencia artificial, como es esto del cambio climático, que nos obligan a repensar la manera como nos acercamos a nuestros alumnos en los cursos, con qué bibliografía transmitimos y hasta dónde el planteo tradicional que nos brindó el mundo neoclásico en los 60, a partir de la TPF y de los residuos de Solow, es un mundo que necesita ser remirado desde una perspectiva mucho más micro-macro sobre el cambio en la estructura, sobre el cambio innovativo de las firmas y sobre el cambio de la demanda que está ocurriendo a nivel internacional en cada uno de los sectores de la matriz productiva. Esta mirada desde lo micro hacia lo macro me parece bastante más rica que la intervención mayoritaria que hoy todavía se enseña en nuestras escuelas. Creo que voy a parar acá. El punto central es que quiero agradecer mucho a Daniel la persona que es, la contribución que él ha hecho, lo mucho que yo he aprendido de leer sus papers, a pesar de que yo hago micro y él esencialmente hace macro, pero creo que se ha ido construyendo un puente de diálogo interesante que a mí personalmente, a estos 84 años que tengo de vida el día de hoy, me representan un mundo intelectual y analítico que respeto con mucho cariño y con mucha presencia con figuras como Daniel. Paro acá. Muchas gracias. Sí, perdón, vamos a pasar directamente a la próxima presentación para intentar cumplir con los plazos. Después, en todo caso, en la medida que quede tiempo, hacemos algunas preguntas. Sí. Entonces, la próxima exposición es de Nicolás de Petris, Income Shocks and Labor Supply. Te pedimos, Nicolás, si podés compartir tu propia presentación, así es más rápido, porque esta computadora va un poco lenta. Gracias. A ver, sí. Hola, ¿qué tal todo el mundo? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ok. Bueno, sí, tengo un papercito que voy a presentar, pero bastante más corto que lo de Jorge, así que voy a tomar 5 minutos para hablar un poco de Daniel. Primero, bueno, gracias a todos por estar ahí, a Saúl y a Pablo por organizar esto, bueno, y a Daniel por todo. Él sabe por qué. Yo conozco a Daniel hace muchos años, yo fui alumno de Daniel en la UBA. Yo
era estudiante del plan G de la UBA, que era un plan que tenía 1.000.000 de materias y no se terminaba nunca, y al final había que elegir una especialización y fui preguntando, me dijeron que había un curso, un tal Daniel Heyman, que era muy bueno, así que lo hice y la verdad que es un curso que yo tenía 22, 23 años, me ordenó la cabeza, o sea, como muchos chicos de la UBA, leíamos Patinkin, leíamos Ricardo, leíamos Clauer, Leonuf, y no teníamos mucha idea de cómo todo pegaba junto, y la verdad que ese curso de Daniel fue realmente, wow, excelente para entender muy bien cómo venía esto, y cuando terminó el curso, me fue bastante bien, y él me dijo que la UBA le había pedido dar un curso de macroeconomía 2 y si me interesaba ayudarlo. Así que nada, me fui con mi única camisa a la Cepala, ahí en Paraguay y Libertad, y empezamos a armar el programa y empezamos a dar el curso de macroeconomía 2, y el curso de macroeconomía 2 empezó y de ahí arrancó. Soy Daniel Heyman, empezó a dar el curso y a los 10 minutos un alumno levanta la mano, hace una pregunta y todo el curso fue responder esa pregunta. Y bueno, la segunda clase viene, también empieza a vuelta en el programa, un alumno levanta la mano y de vuelta todo el curso responde la pregunta al alumno. Y 3 años dando clases con él, el curso nunca fue igual, y Daniel tiene esa cosa de que hace cada pregunta de un alumno muy importante, no importa si es buena, si es mala, siempre la hace buena. Y algo que aprendí de Daniel, como docente que soy ahora, que hacerse preguntas es tan importante como encontrar una respuesta, ¿sí? Yo sé que Daniel es una persona que se hace muchas preguntas y que toma las preguntas de todo el mundo seriamente, y siempre ha ayudado a pensar la Argentina, ¿no? Daniel ha dedicado su vida a tratar de entender lo inentendible, que es la macro argentina. Y nada, mi pequeño homenaje es justamente hoy ser profesor acá en la Universidad en Ginebra, universidad pública como la nuestra, en la UBA, y tratando siempre de tomar a sus estudiantes seriamente y empujarlos a pensar las cosas, ¿sí? Yo tengo un papercito que es medio de macro, es un paper de oferta de trabajo y comercio internacional, a modo de homenaje a Daniel. Solamente el primer slide puse el logaritmo del nivel de precios de Argentina del siglo XX, ¿sí? Y si uno mira el gráfico con cuidado, se da cuenta que la inflación empieza más o menos en 1949. Así que no sé si Daniel inventó la inflación o no en Argentina, pero dedicó su vida a entender algo que es muy, muy, muy importante. Bueno, nada, paso a mi paper, se llama Trade, se llama Comercio, Efectos, Ingresos y Respuesta de Trabajo, Oferta de Trabajo Heterogénea. Es un trabajo con Agustín Velázquez, que fue mi alumno de doctorado argentino, fue alumno de doctorología acá en Ginebra, y Agustín trabaja hoy en día en el Fondo Monetario, así que si el paper no le gusta, la culpa es del fondo, ¿ok? A ver, ¿de qué viene el paper? ¿Sí? Ese paper es un paper bastante sencillo que trata de estudiar cómo responden el número de horas de trabajo de diferentes grupos de población ante un cambio en el ingreso de la familia, ¿sí? Si uno mira los datos así a largo plazo, se da cuenta que si uno mira 100, 200 años, la cantidad de horas trabajadas por persona ha caído en la mayoría de los países. O sea, uno no quiere creerlo, pero nuestros padres trabajaron más que nosotros en horas y nuestros abuelos más que nuestros padres, ¿sí? Y bueno, los economistas tratan de buscar una explicación y Prescott y otros autores le echan básicamente la culpa al gobierno, al Estado. Dice, bueno, como los impuestos han ido aumentando en el tiempo, la gente trabaja menos, ¿sí? Bueno, esa es una explicación posible, ¿ok? Lo que queremos en este paper es una explicación distinta, que es que sí, con ingresos, con aumentos en los ingresos, si el efecto ingreso es más fuerte de la sustitución, la gente consume más, y también consume más leisure, ¿no? Trabaja menos, ¿ok?
Entonces, esta es la explicación que un par de autores como Bopart y Russell tratan de darle. Nuestro paper va en ese sentido. Y lo que tenemos de explicación es que no solamente explica si que funciona bien, no solo que a lo largo del tiempo las horas de trabajo han ido cayendo con el tiempo, sino también en un momento del tiempo, si uno mira a distintos países, los países que son más ricos, la gente trabaja menos horas que los países que son menos ricos, ¿sí? Agustín, mi estudiante, hizo un paper donde muestra que a nivel macro los efectos ingresos son más fuertes que los efectos instituciones, con los cuales los países que han tenido mayores ingresos, producto de un crecimiento por el lado del comercio internacional, esos países ha habido una reducción mayor en el número de horas de trabajo, ¿sí? Es un paper que Agustín acaba de publicar en el Journal of International Economics. La idea de nuestro paper, el de hoy, es mostrar esto, pero a nivel más heterogéneo, o sea, descomponer y ver qué parte de la población son los que reducen la cantidad de horas de trabajo más cuando hay un efecto positivo en el nivel de ingresos de las familias, ¿sí? Obviamente hay un modelo, no voy a dar todos los detalles, pero básicamente es un modelo representativo de la familia. Los individuos son diferentes en el nivel de productividad. En el paper hacemos un mapeo entre la productividad de trabajo y distintas características demográficas, el nivel de educación, la edad y el sexo de las personas, ¿sí? Y después hacemos unas regresiones bastante sencillas, donde usamos el comercio internacional como un desplazador del nivel de ingreso, como si fuera un incremento en la TSP, ¿no? Mucho más en castellano, la productividad total de los factores. Okay. ¿Qué es lo que encontramos antes de mostrar los resultados un poco más en detalle? Que primero, aparentemente, los efectos ingresos reducen la oferta de trabajo, o sea, que si los ingresos incrementan, las familias trabajan menos, pero esos efectos son heterogéneos, ¿sí? No todos los grupos demográficos reducen la oferta de trabajo en la misma cantidad, ¿sí? Primer resultado es que todos los grupos demográficos trabajan menos cuando hay un efecto positivo en los ingresos, ¿sí? Mayoría del efecto es en el margen intensivo, es decir, que la gente trabaja menos horas. Salen de la fuerza de trabajo solamente las personas más senior, ¿sí? El efecto tiene una forma de U invertida, significa que el efecto es mucho más fuerte en los jóvenes y en los seniors, y la gente que está en los grupos etarios intermedios reduce la oferta de trabajo, sí, pero no mucho, ¿sí? El efecto tiende a ser más favorable para la gente de nivel educativo bajo, nivel educativo formal bajo. La gente que tiene doctorados tiende a no retirarse nunca, a trabajar nunca menos. Y el efecto tiende a ser mayor en mujeres que en hombres, ¿sí? Esos son los resultados generales. El modelo que usamos tiene dos partes. Uno está basado en el modelo de Agustín, de 2021, que es un modelo que que es un modelo más bien macro, que relaciona el comercio con el ingreso y con la oferta de trabajo. Lo que muestra es un modelo de equilibrio general, que un incremento en el ingreso es equivalente a una mejora en la productividad de los factores, y ese efecto se traduce en una respuesta en la oferta de trabajo que depende básicamente de si la elasticidad de horas de trabajo respecto al salario es positivo o negativo, o cero, potencialmente, y depende también de la elasticidad de comercio. El segundo paper que integramos es un modelo más micro, es un modelo de familias donde hay un jefe o jefa de la familia que decide cuántas horas trabaja cada individuo de la familia, y los individuos son heterogéneos en términos de su productividad laboral, ¿sí?
el salario real de cada integrante de la familia depende de dos cosas. Una, de su productividad innata, y la segunda, de un parámetro que mide la productividad total de los factores, ¿sí? Y cada individuo en este modelo puede trabajar más o menos horas, o puede dejar de trabajar o empezar a trabajar. O sea, puede hacer un ajuste tanto en el margen interno como en el margen externo, ¿sí? El modelo no lo voy a mostrar, hay mucha matemática, pero la solución del modelo básicamente determina que los individuos más productivos tienen que trabajar más y más horas, ¿sí? Y el modelo también nos da unos puntos críticos que determinan si la persona no trabaja, si trabaja el mínimo de horas que se puede hacer en ese país, si trabaja algunas horas o si trabaja full time, ¿sí? Y lo que el modelo te da es que este parámetro de productividad te va a cambiar esos puntos críticos, ¿sí? Por ejemplo, si la productividad de los factores se incrementa, esos puntos críticos se van a mover y la gente va a trabajar menos horas y disfrutar más del ocio, ¿ok? El modelo, la forma se soluciona y básicamente tenemos una ecuación que estima cómo las horas de trabajo de un grupo demográfico J responde a la apertura económica. O sea, la apertura económica, el comercio internacional, es la variable que voy a usar para estimar cambios en los ingresos, ¿sí? Básicamente, en la forma reducida del modelo, un incremento en el comercio internacional es equivalente a una mejora en la productividad de todos los factores, y eso puede tener un efecto positivo o negativo en la cantidad de horas trabajadas, dependiendo si la elasticidad es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es estimar estas elasticidades para distintos grupos demográficos: hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes y menos jóvenes, y también para gente de distinto nivel de educación formal, ¿sí? Ahora, el problema de esto, digo, si uno va a la parte más econométrica, es que la apertura comercial es endógena, ¿sí? Uno, si básicamente abre la economía si le conviene, y eso está correlacionado con un montón de cosas que están en el error, con lo cual crea un problema de endogeneidad, ¿okay? Esto es común en la literatura de comercio internacional. ¿Cómo se soluciona? Con una estrategia de variables instrumentales, y se usa la distancia geográfica como una variable instrumental, ¿sí? Básicamente la historia siguiente: de los 50 en adelante ha habido mejoras en el transporte, y esa mejora ha favorecido mayormente a países que están más aislados geográficamente, ¿sí? Si vos sos un país que no tienes puerto, las mejoras que vienen del transporte aéreo te benefician más si vos tenías un país que tiene puertos, ¿sí? Donde la distancia para aire y marítima es distinta en un caso o el otro, ¿ok? El problema de este tipo de cosas, bueno, es que para estimar esto y tener en cuenta problemas que tienen que ver con el efecto fijo de país, hay que tener un panel. Y nosotros tenemos datos cruzados, ¿no? Una cross-section. Transversales, esta palabra en castellano, disculpen. Entonces, el problema es que nosotros tenemos un panel, tenemos datos transversales, y entonces lo que hacemos es hacer un pequeño truco: es no usar el nivel esperado de aumento de comercio producto de mejoras tecnológicas, sino el cambio en el comercio predecido, ¿okay? Y básicamente la idea es que hoy en día, en 2005 son los datos, el nivel de apertura de un país en el 2005 es básicamente el nivel de apertura que había en los años 50 multiplicado por el cambio en el nivel de apertura. Ahora, el nivel de apertura en los años 50 era básicamente muy bajo en todos los países, ¿okay? Con lo cual,
cuán abierto está un país hoy en día depende básicamente no de cuánto abierto estaba en el año 50, sino de los cambios predecidos que hubo entre el 50 y el 2005, que son el año de los datos. ¿Okay? Eso nos permite construir un instrumento y con eso hacemos nuestras estimaciones. Entonces les muestro ahora los resultados. Estos son los datos. Es una cross-section de 51 países. Y estos son los resultados. El primer resultado es un resultado general. O sea, para toda la población lo que vemos es que la cantidad de horas trabajadas disminuye con el nivel de apertura comercial y ese efecto en principio es tanto en el margen como en el margen interno como en el externo. ¿Sí? Las horas trabajadas por trabajador disminuyen y la tasa de empleo también disminuye. ¿Okay? Ese es el nivel agregado, que es un poco el resultado que tiene Agustín en su paper del Journal of International Economics. Ahora, los resultados específicos de este paper son estos. Acá tenemos grupos etarios, ¿sí? De 15 a 75 años, y lo que hemos estimado acá es la elasticidad de horas trabajadas con respecto a la apertura comercial. ¿Okay? Lo que vemos es que los resultados son siempre negativos, una elasticidad negativa, lo que implica que los ingresos dominan en promedio los efectos de distribución. Significa que los países, a la vez que el país se abre a la economía se abre el país y en efecto de ingreso positivo, la gente termina trabajando menos horas. Ese efecto particularmente más importante para los jóvenes y para los seniors. La gente entre los grupos de 25 a 60, en la reducción, el número de horas es negativo, pero no es tan significativo como para los otros grupos etarios. ¿Sí? Cuando lo vemos por nivel de educación, en el azul sería la gente con universidad y doctorado, en rojo con el secundario y el punto blanco con la escuela primaria. Lo que vemos es que el efecto aumenta con los años y que el efecto siempre es mayor para lo que serían los trabajadores de nivel formal de educación bajo y es menos fuerte para la gente con nivel de educación es más alto. ¿Sí? A nivel de género, y ahora solamente voy a tener dos grupos, hombres y mujeres, el efecto es negativo, tanto para hombres como para mujeres, pero el efecto el coeficiente estimado para las mujeres es más negativo que para los hombres. ¿Sí? Después, ya uno puede esto dividirlo en hombre y mujer, joven, prime age y seniors. Y vamos a hacer para todas las horas o para horas por empleado o por tasa de empleo. Lo que vemos acá es que en general el efecto para las mujeres es siempre mayor que para los hombres. El efecto es mayor para los jóvenes y para los seniors que para el prime age. Y lo que vemos es que el efecto es negativo para el número de horas por trabajador, o sea, el ajuste en el margen interno, y en cambio el ajuste en el margen externo es básicamente cero para todos los grupos excepto para los seniors. Solamente los seniors son los que dejan de trabajar cuando hay un efecto de ingreso positivo. ¿Sí? Entonces, para resumir el resultado, el comercio internacional reduce la cantidad de horas trabajadas para todos los grupos etarios. El ajuste es más fuerte en el margen intensivo, o sea, las cantidades de horas trabajadas disminuyen. El margen extensivo es solo significativo para los seniors y el efecto es más fuerte para los jóvenes y para los seniors que para los grupos de edad intermedia. Las personas de los grupos demográficos con menor educación formal son los que se benefician de mayores ganancias en el ocio, o sea, trabajan menos, y el efecto es mayor para las mujeres que para los hombres, al menos en estos resultados. ¿Sí? Bueno, ese es el papercito que les quería mostrar, es lo más macro que tengo para mostrar en una conferencia dedicada a Daniel, ahora a cosas muchas más de comercio y de agricultura que de macro, pero bueno, quería estar hoy presente y así que les agradezco la oportunidad. ¿Tienes tiempo para preguntas o empieza ya mismo Stiglitz? No entró todavía. ¿Cómo? No entró todavía. Bueno, entonces hacemos alguna pregunta.
Vamos a llega a las 1:30, me imagino. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos 5 minutos para alguna pregunta. Tanto para Jorge como para Nicolás. Daniel. Una pregunta. Gracias, Nicolás, por la presentación. Preguntita que se me cruza. Tal vez el resultado depende de la característica del sistema de seguridad social. O sea, cuán generosa es la jubilación y variables afines. A ver, para responderte rápidamente, o sea, una persona en Ghana que es senior trabaja 400 horas más en promedio que una persona en Alemania. ¿Sí? Parte de la historia puede venir por ese lado. Ahora, en lo que uno, si cree en la econometría y cree que uno está con esta técnica sacándose los efectos país, o sea, todo lo que sea sistema de impuestos, de subsidios, de seguridad social, estarían capturados, corregidos en la estimación, ¿sí? En sentido, uno podría creer si la estimación, si el instrumento es válido, ese tipo de efecto que puede estar, no estaría afectando los resultados de ese trabajo. Pero bueno, hay que ver la econometría en detalle. ¿Alguna otra pregunta? Fernando. Hola, Nicolás, muy interesante. Hay un contraste entre lo que hablaba Jorge hace un rato de la heterogeneidad estructural de la economía, o sea, economías con niveles distintos de productividad y funcionamiento y el caso que están mirando ustedes, si bien yo tengo entendido que lo están mirando más para economías más desarrolladas, digamos, ¿no? El dato. Lo que yo te quería preguntar era el lado del consumo en el equilibrio este. O sea, imagínate, supuestamente trade es un maná porque te abarata tremendamente los bienes y te genera este efecto ingreso que vos tenés. Lleva la economía a precios bajos y cuando vos haces un cross-section de las estructuras de consumo, deberían empezar al mismo tiempo a ocurrir diferencias posiblemente en las que puedan ser captadas por las curvas de Engel o alguna otra cosa que por ahí podría ser complementaria a lo que ustedes están mirando, a cross grupos. O sea, la pregunta era si valía la pena explorar alguna conexión con las curvas de Engel y los patrones de consumo en el proceso que están mirando ustedes de apertura, digamos, ¿no? Sí, mira, mi respuesta rápido es, o sea, vos podés, como decís vos bien, podés pensar esto que es un aumento de productividad, o básicamente porque sos más productivo, o porque el precio de las cosas es más bajo, con lo cual el salario te rinde más, ¿okay? Entonces la pregunta que te puedes hacer es si el ocio es complementario con el consumo que se te abarata. Entonces digo, si vos te abaratan los bienes y para usar esos bienes necesitas más ocio, es probable que el resultado venga de ese lado, ¿no? Puede ser. Entonces me parece que estaría muy bueno ya ir un poco mucho más micro y ver qué tipos de productos se abaratan más y si esos productos, el uso de esos productos de consumo son intensivos en tiempo o no, si son complementarios con el ocio o no. Y me parece que estaría muy bueno mirar eso, ¿no? Pero bueno, yo esos datos no los tengo. Muchas gracias. Hola Nicolás, mi pregunta va dirigida hacia vos, ¿no? La pregunta que yo quería hacer, cuando vos explicabas la propensión que había en los distintos grupos sociales hacia este efecto, hacia
cuando aumenta el nivel de ingreso, trabajar menos. Yo me preguntaba, tendría que leer el paper, ¿no? Pero ¿por qué era que esos grupos tenían mayor o menor propensión a hacerlo? Y cuando seguiste con la exposición, yo en un momento pensé, algo que es lo que me gustaría tener tu mirada, que es que pareciera que en definitiva está todo resumido al ingreso, porque los grupos que tienen menor propensión a trabajar menos son los grupos que tienen mayor nivel de ingreso. Los grupos que tienen menor propensión a trabajar menos cuando aumenta su ingreso son los más formados, que perciben un mayor nivel de ingreso, los que están en una edad media, que son los que están en el momento más productivo de su vida, porque no están entrando al mercado laboral ni tampoco se están yendo, y si tomamos lo que sería la brecha de género, son menos propensos los hombres que las mujeres, ¿no? Así que, bueno, esa sería un poco mi pregunta. No tengo respuesta. Esa es mi respuesta. Sí. Bueno, la verdad que, primero, vamos por partes. Tema de género, ¿ok? Estos son horas de trabajo formales. Digo, mi mujer realmente no estaría de acuerdo. Ella trabaja más que yo por otras cuestiones y que también no están medidas. Entonces, son horas de trabajo formales. O sea, no hay sector en negro, por ejemplo, no hay trabajo en la casa. Estos son variables de trabajo, de horas de trabajo que son formales, que tienen cierto valor en un país en desarrollo y tienen cierto otro valor en países en desarrollo. Y, a ver, a mí lo que me parece es que en los países de mayores ingresos, lo que decía Daniel, la gente se puede retirar antes y uno puede retrasar más el ingreso al mercado de trabajo, ¿sí? Y en una familia donde hay un hombre y una mujer y donde hay no convexidad en el ajuste de trabajo, tal vez el costo de oportunidad de un hombre de reducir las horas de trabajo es mayor que el de una mujer y con lo cual los efectos son menores. Entonces me parece que todos pueden ir por ahí, ¿sí? Pero la respuesta exacta no la tengo. Bueno, estamos esperando a ver si se conecta Joseph Stiglitz. ¿Una más? Sí, yo quisiera ir para atrás a la presentación de Jorge, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo. No sé si me escuchás, Jorge. Y lo que quería era primero agradecerte por la presentación. Y la otra cosa es que lo que vos describís, que tiene una riqueza estructural muy grande, nos deja medio preguntándonos a dónde vamos en materia de brechas de productividad. Típicamente, la forma en la cual nosotros pensamos en brechas de productividad, acordate el modelo de transables, no transables, o el modelo de Baumol de crecimiento desbalanceado, nos hacía reflexionar sobre eso, pero lo que vos estás contando en estos 4 sectores de la economía y encima metido en los recursos naturales y todo esto es una película tremendamente más preocupante que debería estar siendo registrada en brechas de productividad descomunales, me parece a mí, ¿no? O sea, muy, muy grandes, con una contrapartida distributiva terrible, digamos. Un poquito es eso ¿cómo lo ves, digamos? ¿Cómo ves ese desacomodamiento de brechas de productividad en una dinámica social, digamos, ¿no? No, la pregunta es crucial. La verdad que haría falta mucho más trabajo en esta dirección para entender cómo se va manejando la brecha entre ambos sectores, pero el tema que a mí me ha preocupado mucho es hasta qué punto la sustentabilidad democrática de largo plazo está asociada a este tipo de brecha creciente que hay entre un sector moderno que se internacionaliza y un sector doméstico que va perdiendo terreno relativo y que cae en creciente informalidad. Es decir, el tema para mí no tiene mucha respuesta hoy en día, pero sí tiene
el, el, el elemento de marcarme una situación crítica a futuro que efectivamente no sabemos muy bien cómo resolver. Es decir, a mí entender, países como los nuestros están transformándose en sociedades sumamente heterogéneas, donde efectivamente la chance de disrupciones sociales como las que afectaron a Chile 3 años atrás o de ese tipo, son crecientes. Y yo no veo en los programas de política pública una percepción de las distintas necesidades de intervención del sector público en sectores diferentes tan heterogéneos de la economía. Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a hacer, dado que Joseph Stiglitz se va a conectar un poquitito más tarde, es empezar ahora con el coffee break y 10:50, 10:45, por las dudas, si quieren volvemos y damos lugar al saludo de Stiglitz y después seguimos con la programación habitual. Muchísimas gracias por acompañarnos.